¿Cómo podría comenzar a hablar sobre conspiraciones si no es con los tipos medievales más conocidos en Europa y seguramente en el mundo entero? Así es, los templarios. Caballeros de blancos ropajes y una cruz roja en el plexo solar, es una orden que guarda muchos secretos y nos ha llegado una parte de su historia muy edulcorada y adulterada. Y es una historia de conspiraciones, una historia de conquista, pero sobre todo, una historia sobre la venganza. Y la gente no creerá por mucho que me empeñe en demostrar que alguien conspira aquí. ¿Y qué tienen que ver los templarios y la conspiración? Pues bien simple, porque gran parte de lo que estamos viendo hoy en día, la manipulación a través de los medios de masas, la impunidad política, las finanzas, la deuda internacional derivada de la usura, el adoctrinamiento en la escuela, la falsa historia, la falta de conexión espiritual, todo eso, los pilares básicos de cualquier sociedad, los cimientos sobre los que se asientan los individuos, están todos intervenidos, manipulados o directamente controlados por sociedades secretas de carácter esotérico y ritualístico que han bebido del conocimiento o directamente descienden de las familias más poderosas de entre estos soldados de Dios. Ahora, ¿de qué Dios? Eso está por ver. Romantizados hoy en día gracias a novelas y películas, completamente a propósito para desorientarte sobre su verdadera naturaleza y que no llegues a ver hasta dónde se extienden sus tentáculos, estos protojesuitas y criptomasones repartieron fe a base de mandobles con el fin de proteger Tierra Santa y a sus peregrinos. Al final, se convirtieron en arqueólogos según nos dicen, buscando algo bajo las ruinas del Templo de Salomón. Y es que el dichoso sitio este no era solo un templo, era un centro de conocimiento, influencia y un montón de secretos que nadie quería compartir. Se dice que allí se guardaban tesoros y saberes que podían cambiar el rumbo del mundo y claro, quien controlaba el templo controlaba el juego completo. Igual que ahora, ¿no? Hay cosas que nunca cambian, dice Morfeo. Más allá de esto, amasaron una gran fortuna a medida que crecía su fama, pues cada novicio debía donar todas sus posesiones a la orden, y generalmente solo las familias con dinero podían permitirse enviar a sus hijos a una orden militar. Negocio perfecto, ríete tú de la New Age. Crearon un sistema de encomiendas para que aquellos que querían buscar fortuna en Tierra Santa no tuvieran que llevar sus riquezas en el camino y exponerse así a los ladrones, de los cuales supuestamente los templarios debían proteger. Si tuviera una mente conspiranoica, dirían que hasta lo hicieron a propósito. Bueno, como ya dije, negocio perfecto. Y si a eso le añades un pequeño, digamos, interés por el servicio prestado, no me extraña que se forraran. ¡Enhorabuena! ¡Logro desbloqueado! ¡A replicarlo a escala mundial!, dijo un Rothschild. Pero bueno, sea como fuere, la historia nos dice que un rey y un papa les debían tanto dinero que conspiraron para deshacerse de ellos acusándoles de herejes y adoradores de Baphomet. Una conspiración en toda regla de esos que dicen los medios de desinformación que no existen. Extraoficialmente tal vez amasaron tanto poder que decidieron cambiar el formato, hacer un lavado de cara, por así decirlo, para no dar demasiado el cante, no atraer demasiado la atención del vulgo. Recordemos que este modus operandi es el mismo que utilizan las monarquías y las familias poderosas. Cambian de apellidos, cruzan sus linajes, se les pierde la pista y siguen haciendo y deshaciendo a su antojo. Y no nos olvidemos que por aquellas, estas familias venecianas poderosas competían entre sí para poner como papa a alguien de su familia, ya que les iba a beneficiar con riquezas y privilegios. Tal vez llegó un punto en el que la orden templaria no era necesaria y buscaban crear algo más sutil, aprovechar esa riqueza para otros menesteres más jesuíticos, más civilinos, más centrados en la guerra del futuro, la de la información y el conocimiento, la del control mental. Así pues, un viernes 13, según nos dicen, los templarios fueron prohibidos, capturados y torturados. Y era el año 1307, que suma 11. Muchos cabezas de turco fueron quemados en la hoguera como escarnio público. De nuevo, trauma para la sociedad. Sí, señor. Como toda organización perteneciente a estas familias de poder psicópatas que quieren controlarnos a todos, tenía sus jerarquías, en forma de pirámide. Por lo que la mayoría de templarios, los de la base, seguramente serían fieles creyentes de su causa. Los de la cúspide, sin embargo, es otro cantar. Seguramente incluso la cúpula de la orden templaria era secreta y utilizaba títeres para lograr sus objetivos desde la sombra, sin exponerse, como buenos gusanos que eran y siguen siendo. Estamos en guerra. La guerra de la desinformación. Únete al bando correcto. ¡Oh no! ¡Un masón! ¡Hay que detenerle! Tranquilo, yo le coseré impuestos a través de la usura internacional. Le invitaré a una orgía y le grabaré para chantajearle. Espera, estoy a punto de ascender al grado 25. ¿25? Pues por el culo. Conspiratoicos. Y dile adiós a la programación mental.
Ojo con Escocia, por ejemplo, con sus Highlands brumosos y castillos llenos de secretos, donde mantuvieron viva la llama del conocimiento oculto. Allí continuaron con sus cosas de templarios, pero en la clandestinidad, y donde casualmente años después apareció el rito escocés de la masonería, que comparte, curiosamente, símbolos y liturgias esotéricas similares. ¡Qué coincidencia! Otros muchos huyeron a Suiza, el paraíso del turismo bancario, país con una bandera cuadrada, al igual que el Vaticano, sea lo que sea que eso pueda significar, con una cruz blanca sobre fondo rojo, porque al revés sería demasiado cantoso. Es curioso, cuanto menos, que ese país sea, por así decirlo, el banco estrella de la usura internacional, y que sea tan afín al Vaticano, no solo por sus únicas y exclusivas proporciones en las banderas, también por esa extraña guardia personal que lleva el Papa, que es la Guardia Suiza. Y recordemos que los templarios eran una orden militar al servicio del Papa, y únicamente respondían ante él. Curioso que en Suiza sea donde se encuentran todos esos bancos internacionales y el BPI y todos esos chiringuitos que suenan tan bonitos pero que no se pueden auditar y que muchos tienen jurisdicción propia y que al final se dedican a lo mismo, controlar países a través de la deuda. Nada que sospechar. Ahí, entre relojes caros y chocolates, establecieron su nuevo cuartel general para seguir amasando fortunas y controlando la usura internacional. Porque, seamos honestos, ¿quién mejor que un grupo con siglos de secretos y experiencia para guardar dinero que nadie debería saber que tienen? También fueron a parar a Gran Bretaña, España, Portugal y Francia, donde se originó la francmasonería, los Rosacruces, con sus reyes y nobles envueltos en intrigas donde el verdadero poder no era la corona, sino estos símbolos y rituales que solo entienden los iniciados. Desde ahí comenzaron a maquinar su venganza contra la Iglesia y las monarquías. Venganza que se tomaron años después, con la Revolución Francesa. Se especula que otros pudieron ir a Venecia, o más bien ya estar ahí y seguir operando mucho después de su desaparición. Precisamente fueron descendientes de estas familias templarias los que inicialmente fundaron la Compañía de Jesús, que curiosamente también son una organización militar eclesiástica que obedece directamente las órdenes del Papa. ¿Quién lo iba a decir, Pero el tema de los jesuitas es para el próximo vídeo, así que no temas, no voy a dejar muñecos sin cabeza, ni títere tampoco, porque al final no dejan de ser la mano de obra barata de las familias de poder. Sí, esos malditos trastornados con mucho dinero y poco amor en sus negros y resecos corazones que utilizan mecanismos de psicología avanzados para el control mental y así someter a toda la población para adaptarla a su retorcida visión del mundo. Así que bueno, podemos ver y rastrear el camino templario posterior a su caída de una forma bien sencilla. Busca la Cruz Roja como si fueras un pirata. Es curioso, cuanto menos, cómo se relacionan el poder económico templario con la City de Londres, por ejemplo, que tiene una cruz roja en su escudo. Y ese sitio infernal también tiene su propia jurisdicción. Incluso el rey de Inglaterra tiene que pedir permiso para entrar. Así pueden hacer sus negocios turbios, esclavistas y usureros con total impunidad, mientras que a ti, como se te ocurra robar algo en el súper para comer, acabas en el trullo. No voy a caer en el típico pensamiento conspiranoico de pensar que todo es mentira. De hecho, la mejor mentira es aquella en que se dice la verdad, pero se omite o modifica un punto clave, con lo que la verdad se tergiversa. No pongo en duda los hechos. O igual sí, siempre hay que dudar de un jesuita. Pero tal vez los motivos no sean los que nos cuentan desde la oficialidad. Y para mí, eso lo cambia todo. Porque fíjate tú, ¿sabías que hay mapas antiguos anteriores al descubrimiento oficial de América con rutas exactas hacia el Nuevo Mundo? Y que algunos símbolos templarios aparecen en artefactos precolombinos. ¿Coincidencia o los templarios llegaron antes que Colón? O podría ser que la cronología oficial sea errónea. Porque perdóname que te diga, pero fue confeccionada por jesuitas, al igual que el calendario. Y con un calendario y el control de la narrativa oficial, ya se sabe, quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controla el futuro. Y es que claro, hay que creerse lo que ocurrió antes de 1600, que es cuando se terminó la cronología de Scaliger y Petavius. Y más aún con la de inconsistencias encontradas en muchos autores que se citan entre sí de forma un tanto sospechosa y sin conservar ningún original. Bueno, están todos en el Vaticano, digo yo, no tienen una biblioteca secreta. Además, oficialmente se nos dice que la Edad Media fue una época oscura, donde apenas se avanzó y no hay mucha información escrita, y la que nos dicen que está oficial ya sabemos de dónde vino, de la Iglesia, los de siempre. Así que perdóname si me pongo conspiranoico y me da a sospechar un poquito. Muchos han cuestionado la cronología, desde Newton hasta Fomenko. ¿Cómo no cuestionarla si, como digo, fue obra de jesuitas? El caso es que la Edad Media hay que cogerla con pinzas, ya que Fomenko, por ejemplo, sitúa las cruzadas más bien en el siglo XVI-XVII y las sitúa además en la zona de Constantinopla. Así que descubrir la verdad, más allá de que sea imposible, me atrevo a aventurar que como mínimo está en el camino contrario a la versión de cualquier institución, especialmente la eclesiástica.
Aunque oficialmente desaparecieron, los templarios se los actualizaron. Controlan bancos, gobiernos y seguro que hasta tu red wifi. Mientras tú buscas en Google ¿qué es la ONU?, ellos ya tienen el mapa digital con tu ubicación y el micro del móvil activado. La gente se toma este tipo de datos como anécdotas del pasado, historia antigua, relatos pretéritos de la humanidad que nada tienen que ver con la actualidad y lo que está pasando en el mundo. No le dan la importancia que merecen, pero si entiendes que las sociedades secretas, los grupos de poder y el manejo del conocimiento son algo que viene de lejos, si entiendes cómo se han creado las mayores organizaciones mafiosas y criminales de la humanidad, es mucho más sencillo comprender que cuando hablamos de conspiraciones, tal vez se traten más de planificaciones. Se puede afirmar su presencia por todos los efectos colaterales que tienen ahora, en el presente, sus acciones del pasado. Simplemente hay que observar el nivel de esclavitud al que han sometido a los países, que todos tienen una deuda impagable con entidades privadas. Por lo que tú, con tu certificado de nacimiento, sirves como aval y por eso te cosen a impuestos. ¿Que no lo sabías? Investiga, cuestiona y sobre todo, no creas todo lo que te cuentan, porque la historia oficial muchas veces es solo una cortina de humo. Y bueno, podría concluir de muchas maneras, pero por ser el primer vídeo he decidido hacerlo de la peor forma posible, sin pedir un like si te gustó, sin pedirte que te suscribas y desde luego, y lo más importante, dejándote con el toque de acabar el vídeo sin terminar. ¡Cuidado! ¡El enemigo impío se acerca! ¡Rápido! ¡Defended Tierra Santa! Nos hemos hecho muy poderosos e influyentes. ¡Oh no! ¡Nos han traicionado! Morid por la causa, hermanos. Nosotros os vengaremos. Desde las sombras. Secretos ocultistas, bancos y poder. Contra el Vaticano no hay nada que hacer. Conspiratoicos, figuras de verdad. Y ahora también con el uniforme de sargento. ¡Ey! ¿Qué lleva el profe? ¿Qué asignatura nos dará hoy? Con la monita secreta y un crucifijo en la mano, el jesuita casi siempre será fiel al Vaticano. No, la monita secreta no existe, es un libro ficticio. En realidad es una Biblia. Con la cruz bien agarrada y una Biblia un poco rota, el jesuita igualmente entrará en tu cabezota. No, su misión fue llevar a la sociedad de un paradigma religioso a uno científico. Con un libro de ciencia y la cruz puesta al revés, hizo que toda tu mente perdiera su poder. Conspiratoicos. Si es jesuita, es digno de confianza.